Bueno, les decía que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación autorizó que el Pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información del INAI sesione con los 4 comisionados que lo integran actualmente, en el entendido de que esta autorización dejará de estar vigente una vez que el Senado nombre cuando menos a un integrante más. Al respecto, la comisionada presidenta del INAI celebró la decisión. Hoy, el máximo tribunal constitucional del país dio una muestra del valor del sistema de pesos y contrapesos del Estado mexicano y de la necesaria pluralidad de los órganos colegiados, la cual, sin duda, enriquece las deliberaciones. Y vamos a hacer contacto en este momento al ministro ponente de este proyecto, Javier Lainez, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ministro, ¿cómo estás? Buenos días. Te hablo de tú. Sí, claro. Adela, ¿cómo estás tú? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Al contrario, ministro. Cuéntanos un poco cómo estuvo la sesión, cómo fundamentas tu voto y en términos de justicia, ¿qué significa que el INAI salga finalmente, luego de tantos días, tantos meses de la parálisis, ministro? Muy bien. Sí, con todo gusto, Adela. Mira, como todos saben, o como sí es de todos conocido, lo que resolvimos ayer fue un recurso, se llama recurso de reclamación. Voy a tratar de no ser tan técnico, pero cuando el INAI interpone la controversia, sí, la controversia constitucional contra el Ejecutivo y contra el Senado, por haber sido omisivos, por no haber todavía designado primero a los 2 comisionados que ya tenían mucho tiempo, más de un año, que no habían sido designados, y el tercero que se agregó posteriormente. Entonces, interpone esa controversia la tiene que resolver el Pleno, pero al mismo tiempo solicita esta figura que se llama la suspensión. Dice, por lo pronto, y entre otras cosas, solicita, dice, que se me autorice a poder ejercer mis atribuciones, a funcionar, porque ya estoy totalmente en un estado inoperativo, no puedo ejercer ninguna atribución. Autorícenme, que se autorice en esta medida a poder sesionar con 4 comisionados. En una primera instancia, como ya lo dijiste, se negó esta suspensión y entonces viene este recurso el que tiene derecho el INAI, que ese ya no lo resuelve la ministra ponente, que en una primera instancia fue Loreta, sino que ya eso lo resolvemos en sala. Entonces me tocó a mí como ponente hacerle una propuesta a la sala. Entonces, ¿qué es lo que en qué se fundamenta? Esencialmente, ¿por qué se otorga esta autorización provisional o esta medida provisional al INE? Mira, porque ¿cuál es el objetivo? Yo creo que hay que tratar de entender cuál es el objetivo de una suspensión cuando tienes un litigio, una controversia constitucional que se puede tardar. Sí, se puede tardar por muchas razones. No es porque el ministro se tarde en elaborar un proyecto, sino que hay un procedimiento que deshogar, se reciben los informes de las autoridades, se llama instruir todo un procedimiento. A veces hay recursos como este que retrasan la decisión del fondo. Entonces, la medida suspensoria, o sea, esa suspensión, por lo que tiene 2 objetivos fundamentales. Uno, Adela, que es el más común, que es el que casi todos las ciudadanas y los ciudadanos conocemos, que es dejar las cosas en el estado en que están. Es decir, es como si tomaras una foto. Nadie se mueve, ya no, autoridad, no hagas nada, hasta que un juez o según el procedimiento, hasta que se resuelve. Pero tiene otro objetivo también, y esta, por ejemplo, pues es muy eficaz en muchos procedimientos. Basta con decir nadie se mueve, insisto, es como si tomaras una foto y dices, ya no avances, autoridad, vamos hasta que lleguemos a foto. Sin embargo, ya hay jurisprudencia, y quiero ser bien claro, Adela, no es ni siquiera reciente, es de marzo de 2008, donde la Suprema Corte avanzó en este concepto de la suspensión. Y además en un tema de controversia, donde dijo, pero también
es un mecanismo, es una medida que tiende, mira, te lo voy a decir casi textual, a preservar el daño trascendente que pudiera ocasionarse a las partes. En este caso, las partes son el INAI, por un lado, y el Senado y el Ejecutivo por el otro. Dice a las partes y a la sociedad, en tanto se resuelve el juicio principal. Ese es desde marzo de 2008. Hay otra de 2004, otra jurisprudencia, donde también la Suprema Corte, el Tribunal en Pleno, dijo se tiene que tomar en cuenta una figura que se llama peligro en la demora. O sea, tú tienes que valorar cuál es el riesgo y el peligro que está suponiendo para una de las partes, o más aún para la comunidad o para la sociedad, la tardanza en actuar. Entonces, tomando estos precedentes, y yo por qué los quise traer, y te agradezco mucho la pregunta, porque yo no quiero que se piense que la segunda sala se puso muy creativa y decidió innovar. No. Estos precedentes, y digo, esta jurisprudencia que nos obliga, que interpretan lo que es la suspensión, es lo que aplicamos nosotros el día de ayer. Entonces, por un lado tienes el objetivo y por el otro, que era muy claro e indudable que teníamos una violación cotidiana y permanente a los dos derechos humanos que tú también ya mencionaste. No solo estamos hablando del derecho de acceso a la información pública, que ya de por sí es fundamental y muy importante, porque ese derecho, entre otros, te puede ayudar también para ejercer otros con la información que tú obtienes. Pero importantísimo es la protección de datos personales. La protección de datos personales no hay que olvidar, es un derecho que tú tienes para proteger esos datos, para que te los rectifiquen, para que te los entreguen, para que no los den a conocer, e incluso para oponerte a alguien que está usando tus datos personales. Inclusive pueden ser particulares, Adela, no estamos hablando solo de contra la autoridad, un particular que hace un uso de tus datos personales que es incorrecto. Entonces, por un lado tú tienes la creación de un órgano constitucional autónomo al que se le encarga la protección de esos dos derechos, incluso su autonomía. ¿En qué consistió la autonomía del INAI? En extraerlo, en sacarlo de cualquiera de los poderes. Esos son los órganos constitucionales autónomos, ¿no? No están dentro del Poder Ejecutivo. Para garantizar su independencia, su autonomía y que resolviera estos recursos. Y sin embargo, se encuentra en un estado de inoperatividad total en la que no puede resolver esos recursos. Lógica, además, yo agregaría, entonces hay una denegación de justicia para, también lo mencionaste tú, y efectivamente entiendo que ya son más de 8,000. 8,000 recursos. Y que hoy en día nada garantiza una conformación pronta o expedita del órgano, empezando porque el Senado empieza sesiones, bueno, en septiembre, pero tampoco es que el 2 de septiembre estén integrando el órgano. No lo sabemos, pero esas fueron todas las razones que llevaron a la segunda sala a decir no podemos, ante esta violación sistemática de derechos humanos, no hacer absolutamente nada. Creemos que la labor del Tribunal Constitucional es la protección de los derechos humanos, e insisto, no tampoco fue ponernos creativos, sino únicamente atender a lo que el propio Tribunal en Pleno, no recientemente, sino ya desde 2008, ha venido tejiendo en cuanto a cómo tenemos que entender esta medida suspensoria. Tú ya lo dijiste muy bien, es provisional, va a durar hasta en tanto el Senado nombre al menos uno. Si lo hace, en ese momento ya esto queda sin materia. Sin materia. Y recordar, Adela, que también, como lo dijiste, falta el fondo. Es decir, el Tribunal Pleno se tiene que pronunciar todavía sobre el fondo del juicio, que es la controversia. Eso sí va a pleno, eso no va a sala.
Ahora, ¿esta resolución tiene algún alcance en el Senado para que hagan ya un nombramiento o no, ministro? No, Adela, esta no. Esto, Ok. acuérdate, es Pero solo sí un tiene recurso. herramientas la Corte para obligar al Senado a cumplir. Esto lo vamos a ver, Adela, muy buena tu pregunta. Eso vamos a verlo en el fondo. Ya. Cuando veamos el fondo de la controversia, ya en la controversia, recuerda que el reclamo es la omisión. Oye, no has nombrado, ya es el fondo, ¿sí? Y pues no puedo, lógicamente, ejercer mis facultades constitucionales. Entonces, esa ya es la demanda de fondo, el juicio de fondo, y entonces ahí el Pleno se tendrá que pronunciar precisamente para decir si efectivamente hay una omisión, si efectivamente hay una inactividad, y ahí tu pregunta es muy oportuna. ¿Qué efectos le vamos a dar a esa sentencia? O sea, si se le conmina, obliga, instruye al Senado para que proceda a nombrarlos. En fin, eso ya lo veremos porque ya en la sentencia tiene un apartado de efectos. La ley reglamentaria nos dice que en las sentencias tenemos que fijar los efectos y su alcance. Entonces, eso se va a ver. Lo que resolvimos ayer, lo único que se ventiló fue, ¿se concede o no se concede la suspensión? Es decir, ¿se permite o no se le permite temporalmente funcionar con 4 o no? Eso fue lo que resolvimos. Ya. Ministro, a ver, a reserva de que me aceptes una invitación aquí en el estudio y hablemos más largo, tengo un par de preguntas que hacerte. Estos embates del presidente cada mañana, hoy de nuevo volvió a decir que resuelven rapidito algo, ¿no? Pero que se tardan mucho tiempo en resolver cosas también muy importantes. ¿Cómo afectan a la Corte? ¿Cómo los afectan a ustedes, los ministros? Yo creo que, si me preguntaras a mí, yo creo que la afectación mayor sería en que alguna parte de la sociedad pues perciba que efectivamente la Corte no está haciendo bien su trabajo. Porque en la mayoría de nosotros, en todo caso, tenemos que hacer abstracción de cualquier, digamos, comentario. Sabemos que estamos viviendo tiempos complicados o inéditos en todo caso, ¿no? Situaciones que no se daban en otras administraciones, y lo que nosotros, insisto, mayoritariamente hemos hecho es decir, pues tenemos que seguir adelante y hacer nuestro trabajo, porque si empezamos a pensar, digamos, políticamente, o el decir es que me van a criticar o me van a pegar o me van a alabar inclusive, en ese momento pues dejamos de hacer nuestra labor como ministros. Entonces, aun cuando parezca difícil, tú tienes que concentrarte en decir, a ver, esta es mi labor. ¿Qué va a ocasionar? Pues sí, pues igual me van a, no sé, o sea, va a ser una bomba y va a ocasionar polémica, pero si dejas de hacer tu labor con esas consideraciones, entonces pues estás dejando de ser una buena ministra o un buen ministro o cumpliendo tu labor. Mi preocupación, contestando directamente a tu pregunta, es que como la Corte no puede estar, Adela, en todos los medios y no puede estar todos los días hablando, bueno, hemos considerado que no es lo correcto, pues que alguna parte o una parte importante de la población efectivamente tenga dudas o empiece a tener dudas o confirme sus dudas, como lo quieras ver, de que efectivamente se está actuando mal. Esa es mi inquietud fundamental. Pues, ministro, te agradezco mucho y nos ponemos de acuerdo para que vengas a una entrevista más larga. Por lo pronto, muchas gracias, ministro. Muchas gracias. Hasta luego, Adela. Muchas gracias y buen día. En la última semana de las giras